Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Francisco Broglia. Les quería agradecer por esta posibilidad de estar aquí en este vivo que nos propuso el área de acceso a la justicia de la UNR. La idea era encontrarnos para charlar de un tema que está en los medios de comunicación, que está hoy en, en la opinión pública, que es el tema de la cárcel y la pandemia. La idea entonces era de mi parte empezar con algunas cuestiones generales primero, para luego poder avanzar con algunas cuestiones más particulares. Discúlpenme, soy bastante nuevo en esto, así que si escuchan algún ruido, algún llanto de un niño, un ladrido de un perro, es que no pude aislarme completamente para esta actividad, pero vamos a intentar que salga lo mejor posible. Lo primero que quería charlar con ustedes y que me parece que es importante para poder entender esta situación es la cuestión de por qué una persona puede llegar a estar detenida. O sea, cuáles son las condiciones para que una persona llegue a estar privada de la libertad. Empiezo con esta cuestión básica y quizás los que son abogados, estoy viendo gente que conozco que estas cosas que voy a decir ya las conocen, ya las saben, pero bueno, no puedo partir de la base de que todos conocen estas cuestiones, así que la idea es empezar con algo más o menos básico. ¿Cuándo una persona puede estar privada de la libertad? Solamente por una sentencia firme que lo condene, es decir, que condene a esta persona y lo condene a una pena privativa de la libertad, a una pena que implique estar detenido en una unidad penitenciaria. Esto es una cuestión que parece básica, pero que muchas veces no lo es tanto, porque en definitiva lo que escuchamos en los medios de comunicación es que la cuestión es distinta. La regla es que una persona esté detenida solamente cuando haya sido condenada a una pena privativa de la libertad y esa condena esté firme. ¿Quién dicta una condena? La condena la dicta el Poder Judicial, no la dicta el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede hacer absolutamente nada para interferir en la justicia, por lo menos en términos formales, es decir, quien se encarga de definir la situación de una persona privada de la libertad es el Poder Judicial. Ahora, excepcionalmente una persona puede estar privada de la libertad sin condena firme en aquellos casos donde exista lo que se llama un riesgo procesal. ¿Qué significa esto? Que la persona que está acusada de un delito, imputada de un delito, exista algún riesgo, alguna prueba concreta y objetiva de que esa persona va a intentar sustraerse de la investigación, es decir, va a intentar escaparse o amenazar a testigos o intimidar a las víctimas u ocultar pruebas, es decir, de alguna manera interferir en esa investigación para que no se pueda avanzar y de esta forma no se pueda cumplir con los actos de un proceso penal. Eso concretamente es la situación en la cual una persona puede estar privada de la libertad. Son dos cuestiones concretas: una sentencia firme o durante el proceso a través de lo que se llama una medida cautelar, una prisión preventiva, en el caso que lo dicte un juez. En un momento previo puede estarlo a través de una detención de la Fiscalía, que luego se puede transformar en una prisión preventiva o no. La policía también tiene facultades de privar de libertad a una persona cuando existe
lo que se llama un delito en flagrancia, es decir, hay una situación donde encuentra a una persona cometiendo un delito o en los momentos posteriores en los cuales cometió un delito. Es decir, hay instancias en las cuales se puede tener privada de libertad a una persona sin que haya una sentencia firme. Siempre esta privación de la libertad es una privación de la libertad provisoria que no puede ir más allá de los fines justamente que la motivaron, que es que esa persona sea sometida al proceso, no se escape, no haga nada para que el proceso siga adelante, y entonces cuando termine ese riesgo procesal, cuando ya no existe más, esa persona es dejada en libertad mientras dure el proceso, siempre y cuando ese proceso siga adelante. Esto es importante decirlo porque en la provincia de Santa Fe hay muchísimas personas que están privadas de la libertad sin que haya una condena firme. Y esto no es solamente un problema de la provincia de Santa Fe, sino que es un problema a nivel nacional. Hay muchísima gente que no tiene una condena firme y que está privada de la libertad como una medida cautelar, provisoriamente hasta que se dicte una sentencia, que lo puede declarar inocente. Entre un 45 y un 50% de las personas que están privadas de la libertad en unidades penitenciarias no tienen una sentencia firme. ¿Esto qué significa? Que esas personas, para nuestro sistema, están encarceladas siendo inocentes. Esto es un detalle importante, porque también se olvida muchas veces cuando se habla de estos temas en la opinión pública. Entonces, este marco es trascendente para poder ir entendiendo algunas cuestiones que me parecen claves en este tema. Entonces dijimos, privación de la libertad solamente cuando hay una sentencia firme o como medida cautelar para evitar que se frustre el proceso penal. Otra cuestión que me parece importante es una cuestión más sociológica que tiene que ver con un concepto que también me parece trascendente para entender cómo funciona el sistema penal, que es el de selectividad del sistema penal. ¿Qué significa este concepto? Que el sistema penal del universo de delitos que procesa, los que son detectados y sometidos a proceso en general son personas de un determinado sector social, personas en situación de pobreza en general, muy pobres, muy vulnerables, en general, además, con un perfil etario determinado, jóvenes, varones, de sectores populares, donde además, y ahora lo vamos a ver con algunos datos, la mayoría de estas personas no están detenidas por delitos de suma gravedad en general, o por lo menos no por delitos contra la vida o contra la integridad sexual. Y esto no significa que las personas pobres y vulnerables sean las personas que cometen delitos solamente, sino que hay un dato estructural del sistema, de cualquier sistema penal del mundo, no solamente en la Argentina, no somos los únicos, como nosotros nos creemos, en casi nada, sino que esto es un dato estructural de cualquier sistema penal del mundo. Las personas privadas de la libertad en general son personas vulnerables, las más vulnerables del sistema, y en general por delitos, como dice Marcelo Saín, delitos patéticos, es decir, delitos de fácil investigación, cometidos en flagrancia generalmente, por personas que son, como les dije, de sectores populares, obras rústicas en general, obras que son muy burdas y por eso son de fácil detección. Esto por supuesto tiene que ver con, como les dije, una cuestión sociológica. Las personas poderosas y aventajadas cometen delitos, y muchas veces delitos más graves que las personas que están hoy privadas de la libertad. Lo que sucede es que
en general el sistema se encarga de privar de la libertad a aquellos que son pobres y vulnerables. Esto tiene que ver con una teoría conspirativa, tiene que ver con que las personas poderosas quieren a los pobres presos, y eso puede ser una mirada quizás. Ahora, en realidad este dato estructural tiene que ver muchísimo con la burocracia, tiene que ver con el funcionamiento del sistema penal. La burocracia policial es, como cualquier otra burocracia, un sistema que intenta hacer siempre lo más fácil. Entonces, lo más fácil y menos riesgoso es siempre detectar a las personas más vulnerables. Cuando digo personas vulnerables no me refiero a personas vulnerables solamente socioeconómicamente, sino a personas que tienen muchas veces problemas de salud mental, personas que tienen algunas cuestiones vinculadas a relaciones con la policía. Muchas veces son los jóvenes aquellos que caen en redes del aparato policial para, por ejemplo, cometer delitos. Es decir, hay toda una trama detrás de todo esto que es bastante más compleja y que no tiene que ver con esta idea, que quizás anacrónica, de que las personas que cometen delitos son las personas pobres. Me parece muy interesante un dato que habla mucho de la vulnerabilidad de quienes están privados de la libertad. Nosotros hablábamos de cuál era el perfil de las personas que están privadas de la libertad. Ahora vamos a detallar algunas cuestiones más, pero es interesante, me parece, cruzar el dato de las personas privadas de la libertad, estos jóvenes varones de sectores populares, con quienes son las víctimas de violencia institucional, por un lado, también jóvenes varones de sectores populares, es decir, quienes son víctimas del aparato estatal y que aparecen registrados y sobre representados como víctimas del sistema penal, particularmente de la policía. Son también las mismas personas que están llenando nuestras cárceles. Y también es interesante cruzarlo con los datos de quiénes son las personas que son víctimas de homicidios en la ciudad de Rosario. Ustedes saben que la ciudad de Rosario tiene una tasa de homicidios muy alta, que viene siendo una tendencia desde hace bastante tiempo. Y esta tasa de homicidios afecta principalmente a los jóvenes varones de sectores populares, tanto como víctimas como victimarios. Entonces es bastante importante pensar este cruce, ¿no? A mí me parece que es un dato interesante. ¿Quiénes son víctimas de la violencia, en definitiva? Del aparato estatal y de la violencia letal que en general está presente en la ciudad de Rosario. La otra cuestión que me parece trascendente es algo que escuché en estos días, la idea de que la cárcel está llena de asesinos y violadores. Esto me parece una cuestión que se repite, y bueno, hay una reflexión que la quería hacer al final, pero se las voy adelantando. ¿Cuántos sectores progresistas se sumaron a esta idea, ¿no? De esta idea de que bueno, no hay que liberar asesinos y violadores porque iba de personas que estaban acusadas de estos delitos, ¿no? Ahora vamos a ver que esto no es así. Pero cuando hablamos de las personas que están privadas de la libertad en las prisiones, tanto las personas condenadas como las personas acusadas de delitos que están privadas de la libertad en la provincia de Santa Fe, las personas que están 18% de homicidios dolosos, un 18% de las personas privadas de la libertad. Y las personas que están privadas de la libertad por abuso sexual, no solamente por violación, por algún delito contra la integridad sexual, son un 6%. Mientras
por delitos contra la propiedad son más de un 45%. Delitos de la propiedad me refiero a robo, hurto y algún otro delito contra la propiedad. Es decir que, como podemos ver, la prisión llena de asesinos y violadores, sino en general de otro tipo que no tienen nada que ver con esto. Ahora, ¿cuál es la situación de las cárceles de la provincia de Santa Fe? La situación de las cárceles de la provincia de Santa Fe viene siendo crítica y empeorando, digamos. Ese es el diagnóstico que uno podría hacer. Hay una situación de superpoblación, de hacinamiento, de carencias de todo tipo. Hay déficit infraestructurales, déficit alimentarios, sanitarios. Es una constante también la falta de acceso a capacitación, educación, salud, trabajo. Ahora vamos a charlar un poquito también de eso. Para que ustedes se den una idea, en el año 2007 había 2.160 presos en la provincia de Santa Fe. Hoy hay 7.000 personas privadas de la libertad. Hay una tasa de superpoblación. Bien, nos hemos desconectado un segundo. Es decir, hay un crecimiento exponencial de las personas privadas de la libertad en la provincia de Santa Fe en los últimos tiempos. Fíjense ustedes el caso de la cárcel de Piñero. La cárcel de Piñero tiene un cupo legal de 1.300 presos aproximadamente. Un cupo administrativo, que es el cupo que establece el propio servicio penitenciario, que no es el cupo legal, porque el cupo legal es un cupo mucho más restringido que tiene que ver con una ocupación, por ejemplo, de las celdas de una persona por celda, y el cupo administrativo permite una ocupación de 2 personas por celda. Bueno, ese cupo administrativo es de 1.400. Bueno, en la cárcel de Piñero hoy hay 2.100 presos aproximadamente, redondeando un poco la cifra. Es decir, hay muchos pabellones de esa cárcel donde hay personas viviendo de 2 y de a 3, por supuesto. Entonces, es realmente bastante complejo. Esta situación es una situación realmente muy preocupante, crítica, que no es de ahora, no es de estos últimos meses, sino que viene siendo crítica. Si bien en la provincia, y hay que reconocerlo, se han hecho muchas obras para poder mejorar la situación del sistema penitenciario, sobre todo algunas inversiones en infraestructura, pero han sido absolutamente insuficientes para el crecimiento significativo que ha tenido el sistema penitenciario, la población de personas detenidas. Esto nos ha llevado, no solamente por la cantidad de presos privados de la libertad, de personas privadas de la libertad, perdón, y por este crecimiento exponencial, a una situación en los últimos años de una cárcel que de algún modo ha ido no abandonando, pero sí tensionándose este ideario resocializador, es decir, la finalidad resocializadora de la prisión, que está en nuestra normativa constitucional, legal e internacional, se ha visto menoscabada en los últimos tiempos. Esto tiene que ver no solamente con la situación real de las cárceles de la provincia de Santa Fe, que ahora la podemos describir un poquito más en algunos detalles, sino también en reformas legislativas que han generado este crecimiento exponencial de la población penitenciaria. Tiene que ver con prácticas judiciales, donde en los últimos tiempos se ha endurecido el sistema de libertades.
Dentro de las reformas legislativas también habría que mencionar especialmente las reformas al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, la contrarreforma del año 2017, que de algún modo vino a limitar la posibilidad de obtener libertades o morigeraciones de la prisión preventiva durante el proceso, la modificación de la ley de ejecución penitenciaria, que también vino a limitar los derechos de la ley, la libertad condicional, la libertad asistida, las salidas transitorias para determinados delitos. Es decir, hay toda una suma de reformas legislativas que se vienen dando hace mucho tiempo, también las reformas del Código Penal que se dieron en los últimos 20 años también son trascendentes por la creación de nuevos delitos y aumento de penas en delitos vinculados a la seguridad urbana, que de algún modo han ido generando esta situación penitenciaria tan grave, no solamente en Santa Fe, sino a nivel país, y particularmente el foco está puesto también en la provincia de Buenos Aires, donde la tasa de superpoblación ronda el 50% de superpoblación. Es realmente una situación muy compleja y muy crítica. En este contexto, esta tensión del principio resocializador lo pone en juego, lo menoscaba y aparece lo que algunos autores llaman la cárcel depósito. Hoy por hoy nuestras prisiones no cumplen tanto la función de resocializar o esta pretendida función de resocialización que intentaban tener en los tiempos, en los buenos tiempos quizás, en los criticados. Bueno, la resocialización siempre fue muy criticada, y pasa a convertirse en una cárcel de depósito de personas, un espacio donde se deposita a la gente sin pretender resocializarla. Entonces el acceso a la capacitación, al trabajo, a la educación, actividades, la apertura de la prisión al exterior han sido limitadas en los últimos tiempos, y esto ahí sí hay prácticas penitenciarias concretas, por eso digo que no más legislativas, sino que hay prácticas judiciales y penitenciarias que de algún modo van limitando las posibilidades de la prisión y que la prisión interactúe con el exterior, y también, por supuesto, va limitando las posibilidades de acceder a la libertad durante el proceso y también, por supuesto, luego de una condena. A mí me parece que también hay que mencionar, y esto me parece interesante, yo había anotado 2 rupturas que me parecen importantes para tener en cuenta. Una ruptura con un mito que es este de que las personas que están privadas de la libertad no quieren trabajar, son vagos, están ahí sin hacer nada. Yo no conozco persona que esté privada de la libertad que no quiera trabajar. Esto tiene que ver con cuestiones prácticas muy concretas. Las personas privadas de la libertad son personas, como dijimos, desventajadas socioeconómicamente, y esto hace que necesiten imperiosamente poder costear su estadía en prisión. O lo hacen sus familiares, que en general están en la misma situación que ellos, situación muy desesperante, acuciante económicamente, o lo hacen ellos mismos a través de alguna actividad. Esa actividad no es otra que trabajar en prisión, acceder a un trabajo en prisión. Y la realidad es que muy pocos presos acceden, y presas acceden a el trabajo en la prisión. Esto es una cuestión fundamental. Quieren acceder al trabajo en la prisión, no pueden. Lo mismo pasa con el acceso a la educación primaria y secundaria en las escuelas, en las cárceles. Tampoco es un acceso masivo, es muy limitado. Muchas veces se accede dificultosamente porque a veces, como dicen los presos, te sacan y otras veces no te sacan, es decir, depende mucho de la guardia. Entonces hay cuestiones concretas del día a día, de lo cotidiano, que son invisibles, que nosotros no lo vemos, que no va a aparecer en ningún diario, no lo va a decir ni La Nación, ni Clarín, ni Infobae, ni ningún medio de comunicación, pero
es trascendente. Las personas privadas de libertad quieren trabajar porque tienen que costear su vida en prisión. ¿Por qué? Porque el servicio penitenciario no los provee de un montón de cosas que ellos necesitan para poder sobrevivir. Por empezar, un refuerzo alimentario. La comida de la cárcel es de pésima a horrible. En segunda instancia, poder acceder a elementos de higiene, ropa, elementos de limpieza, todo eso en la prisión no existe, no se lo dan las autoridades penitenciarias. Y si se lo dan en algún momento, hablando de elementos de higiene o de limpieza, es en cuentagotas, muy limitadamente. Entonces, las personas privadas de libertad quieren trabajar justamente para poder darle a sus familiares un dinero o poder comprar ellos mismos, con las posibilidades que ellos tienen, algo para poder subsistir y vivir dignamente, o para decirlo mejor dicho, sobrevivir dignamente, porque en la cárcel no se vive, se sobrevive, la verdad. Entonces, evidentemente ahí hay un mito que estaría bueno desterrar y que no se siga reproduciendo. Este es un mito muy similar al de que las personas desventajadas no quieren trabajar, ¿no? Y que viven de un plan. Bueno, aquí también estaría bueno decir, no va a aparecer tampoco en los medios de comunicación consumidos por la mayoría de la población, pero la mayoría de la gente quiere trabajar y de hecho trabaja. Muchas veces no lo hace formalmente o lo hace como puede en el mercado informal, pero todas las personas intentan ganarse su sustento a través de alguna actividad, porque nadie puede vivir de un plan o de un programa social, para decirlo con propiedad. Es ilusorio que con la migaja que el Estado le otorga a una persona desventajada socialmente y económicamente pueda sobrevivir. Tiene que trabajar. El otro mito que me parece interesante desterrar es la idea de que las personas privadas de la libertad, luego de ser condenadas, acceden rápidamente a la libertad condicional y a la libertad asistida y a las salidas transitorias. Bueno, esto tampoco es así. Y es uno de los grandes problemas que tiene la prisión en términos de superpoblación. La prisión está superpoblada justamente y también porque hay muchas personas que deberían estar en libertad que no lo están, porque ya han cumplido las condiciones para acceder a alguno de los derechos de la ley de ejecución penitenciaria, como dije, la libertad condicional, la libertad asistida, las salidas transitorias, y sin embargo, esas salidas, esa posibilidad de obtener la libertad, que se accede en situaciones muy concretas legalmente y habiendo cumplido requisitos muy exigentes que tienen que ver con conducta, que tienen que ver con un concepto también muy favorable, están esperando largos meses que los informes del servicio penitenciario puedan llegar a los jueces de ejecución y también están esperando largos meses que se fijen las audiencias para que se resuelva recién ahí si le conceden o no esos derechos. Este es uno de los elementos también muy trascendente para entender la situación de superpoblación. Hay muchísima gente en condiciones legales de acceder a los derechos de la ley de ejecución penitenciaria, que son derechos, no son beneficios, son derechos y sin embargo no acceden. En todo este contexto que acabo de describir, faltaba algo más. O sea, para una catástrofe que ya teníamos, parece que no faltaba nada y llegó el coronavirus. Entonces, en esta situación y en este contexto tan particular, llega la situación de la pandemia y genera un escenario realmente muy, muy complejo, porque
las cárceles no están preparadas para recibir una situación realmente única de nuestra humanidad. O sea, la realidad es que no estamos preparados para esto, las personas que estamos privadas, que estamos en libertad. Imagínense las personas privadas de la libertad. Los penales no están preparados para una situación de este tipo. Entonces, la cuestión genera una tremenda discusión. Aquí también hay que decir que esta discusión no es solamente en Argentina, sino es una discusión a nivel mundial. Si ustedes leen las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablan de las distintas medidas que tomaron los países de América del Sur, habla de Colombia, habla de Brasil. Estamos hablando de un gobierno como el de Brasil que no se caracteriza justamente por pensar en los derechos humanos, ¿no? O sea, ya sabemos cuál es la posición del gobierno nacional en Brasil, y sin embargo ha habido medidas concretas para las personas privadas de la libertad. En la Argentina esta cuestión también está en discusión, y la última semana lo estuvo en forma muy profunda. Profunda me refiero a cómo apareció en los medios de comunicación, no cómo se trató el tema, porque el tema obviamente no se trató con profundidad, sino se trató de una manera absolutamente banal. Pero me interesa detenerme en 3 o 4 cuestiones que son trascendentes. Esta discusión aparece como una cuestión mundial, la discusión de las personas privadas de la libertad y cómo abordar el problema del COVID-19 en las prisiones. Hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hay sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como les dije, hay recomendaciones de la ONU, Michelle Bachelet, que es una alta comisionada de la ONU, emitió un comunicado sobre este punto. Todas las sugerencias y recomendaciones van por el mismo lado, van por la misma línea. La necesidad de, en primer lugar, garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, por un lado, a través de medidas que permitan afrontar el problema y garantizar el derecho a la salud, básicamente. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, por supuesto, la necesidad de evitar la superpoblación y el hacinamiento como focos de contagio, porque las cárceles son focos de contagio y evidentemente hay una necesidad de descomprimir las prisiones. Entonces, las sugerencias van orientadas en ese sentido. Son recomendaciones, no son órdenes, porque estos organismos internacionales no pueden ordenar al Estado, pero sí tienen un valor y por supuesto tienen como objetivo generar una conciencia en los Estados y determinadas medidas para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad. Aquí hubo una polémica, que es la que en realidad se produce, o el elemento fundamental que produce la polémica, es un fallo del Tribunal de Casación Federal que hace también recomendaciones a los juzgados inferiores, básicamente en 2 puntos. Por un lado, la necesidad, justamente, como dijeron los organismos internacionales, de generar medidas para proteger la salud de las personas privadas de la libertad, y por otro lado, la necesidad de descomprimir el sistema penitenciario. ¿De qué manera? Se mencionan algunas recomendaciones. Principalmente el otorgamiento de arrestos domiciliarios o libertades a personas que estén en situación de riesgo por edad o bien por tener una enfermedad preexistente, pero que sean o estén en condiciones de obtener la libertad o el arresto domiciliario porque han sido imputadas de delitos leves no violentos. Es decir que los abusos sexuales, los homicidios, las lesiones graves
y gravísimas, etcétera, no entran dentro de este criterio. O sea, el Tribunal Federal de Casación puso específicamente este requisito en su recomendación, que se traten de delitos leves, es decir, delitos no violentos que no sean de gravedad. Por supuesto, hay otras recomendaciones del Tribunal de Casación Federal que son lógicas y que además están ya en la ley, por ejemplo, la de las mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años. Esto ya está contemplado en nuestra ley. El Tribunal de Casación lo que hace es, de algún modo, reforzar algo que está legislativamente establecido. El arresto domiciliario para mujeres en estas condiciones ya está preestablecido. Ya está preestablecido también en nuestra legislación que en los casos donde haya una persona que pueda haber afectada su salud, estando en situación de encierro, pueda ser de algún modo garantizado el acceso a un arresto domiciliario. Esto ya está en la ley, no es algo que lo inventó el Tribunal Federal de Casación, ni tampoco lo inventó el Gobierno Nacional. Como explicábamos al principio, el Poder Ejecutivo no tiene la facultad para establecer ninguna orden ni poder liberar a personas privadas de la libertad. Entonces, como le decía, el Tribunal de Casación estableció una recomendación. No es una orden tampoco, le recomienda a los tribunales inferiores que pongan ojo en la situación, que observen más detenidamente los casos y en caso de que haya personas que estén en las condiciones que establece esta resolución, este acuerdo del Tribunal Federal de Casación, se le otorga la libertad a un arresto domiciliario. Esto no es una cosa ilógica. Aquí, en la provincia de Santa Fe, se puso en marcha también una serie de planteos desde la Defensoría que van en el mismo rumbo, justamente de intentar garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad que están en un contexto muy complejo, como ya describimos, un contexto de superpoblación, un contexto de hacinamiento, de carencias de todo tipo, de acceso muy limitado a el derecho a la salud. Y se hicieron toda una serie de presentaciones, más de 350 presentaciones, que tuvieron en cuenta la situación de personas privadas de la libertad con una dosis de riesgo frente al virus, como ya dijimos, personas que por edad estén en una situación de riesgo mayor, también personas que estén con alguna situación de riesgo por enfermedades preexistentes. Entonces se presentaron 350 pedidos de este tipo por parte de la Defensoría y solamente se otorgaron hasta ahora 50 de estos pedidos. En general, siempre en casos de personas imputadas de delitos leves, no violentos. Es decir, en general este es el criterio que se ha venido aplicando, con lo cual la situación es muy distinta de la que dicen los medios de comunicación. Yo les decía que me parece lógico y además forma parte de nuestro plexo legal, es decir, un juez que otorga una libertad o un arresto domiciliario a una persona que está privada de la libertad y que está dentro de los grupos de riesgo frente al virus, está ni más ni menos que haciendo cumplir la ley, la Constitución y las leyes. Las leyes ya establecen este tipo de derechos y no implica de ningún modo correrse, como se ha escuchado últimamente, de
una disposición legal. El juez que actúa dentro de estos marcos lo hace ni más ni menos que dentro de la ley. Ahora, ¿hay una liberación masiva de presos? Como dicen por ahí, ya sabemos que las cárceles no están llenas de violadores y asesinos, eso ya lo dijimos. Ahora, ¿hay una liberación masiva de presos? La respuesta es no, esto evidentemente no es así. Las personas que han recuperado la libertad la han recuperado dentro del marco de una situación, como ya dijimos, legal. No hay ni más ni menos que la aplicación de la ley por parte de los jueces. Es más, desde mi opinión, hay muchísima más gente presa que la que debería haber legalmente. Es decir, los jueces no han variado sus criterios en forma demasiado profunda. Es decir, no ha habido resoluciones muy distintas que las que tenemos habitualmente en nuestro sistema penal. Con lo cual, esta fantasía de que estamos ante una liberación masiva de presos y que además estos presos nos van a venir a quitar nuestras propiedades, nuestros bienes, y de esta manera vamos a pasar a convertirnos en un país comunista, bueno, está en alguna mente afibrada en las operaciones de los medios de comunicación y lamentablemente en alguna progresía que me llamó muchísimo la atención, que estuvo reproduciendo noticias sobre esto sin informarse, ¿no? Cuando las fuentes están, o sea, basta con leer alguna noticia en internet, hay muchísimo material en las páginas que habitualmente se encargan de estos temas, me pongo como ejemplo Pensamiento Penal, es decir, hay muchísima información accesible. Bueno, era más fácil compartir una placa o reproducir lo que dijo tal o cual personaje que investigar un poco o tomarse la molestia de leer un poco. A veces es importante porque me parece que las personas privadas de la libertad son personas, justamente, que merecen de nosotros un poco de empatía, y si bien cada uno puede tener su posición personal sobre qué hay que hacer con las personas privadas de la libertad, entiendo que por lo menos se merecen que nos informemos un poco. Me parece que eso es la base mínima de cualquier discusión, informarse un poco y no leer solamente lo que dicen algunos medios de comunicación, que sabemos además para qué lado juegan. Ahora, me quería referir, y ya para terminar y dejar abierto un poco el debate, no tenía esta charla más que este objetivo, ¿no? de abrir el debate. Veo muchas personas conocidas, personas que están trabajando en el sistema penal, amigos, compañeros, así que muchos saben mucho más que yo de todo esto, así que pueden opinar o corregirme en todo lo que crean que estoy errado, o debatir también. Pero me interesaba detenerme un segundo en las personas privadas de la libertad, porque ahí hay un punto que en realidad nadie se ocupó de pensar. Escuchar al preso, o sea, no escucharlo, me refiero no como habitualmente se lo escucha, ¿no? Porque esa forma de escucharlo en realidad es invisibilizarlo, estereotiparlo y encajarlo en una situación de estigmatización que en definitiva no hace más que convertirlo en un sujeto matable, como diría Giorgio Agamben, ¿no? Me refiero a esta cosa de poner un preso en medio de un motín, tapada la cara con un fierro en la mano, a los gritos, ¿no? En esa situación de extremo drama para todos, ¿no? Para la persona privada de la libertad también, ¿no? Me refiero a escuchar, ¿no? A escuchar a las personas presas. Hay muchas personas que están escuchando, por suerte. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe haciendo un trabajo notable, yendo a las unidades penitenciarias, la Defensoría Pública también, una tarea
muy, muy importante, escuchando a las personas privadas de la libertad, los defensores públicos, ¿no? Mis compañeros permanentemente en contacto con las personas privadas de la libertad, hablando, escuchando, y es una voz que en general no se percibe. Y me interesaba decir 2 palabras sobre esto. Las personas privadas de la libertad están en una situación donde han tenido una gran responsabilidad. Creo que en la provincia de Santa Fe, más allá de las situaciones que se han dado en algunos penales concretos, penales que además hay que investigar por qué se dieron, más en detalle, en general han tenido una muy importante respuesta, o sea, en términos de algún modo asumir la situación y cuidar y cuidarse entre ellos y cuidar a las personas del exterior. Y en esto quiero rescatar una cuestión que se dice muy poco. Las propias personas privadas de la libertad, cuando empezó esta situación, antes de la cuarentena incluso, decidieron poner fin a las visitas, suspender las visitas de sus familiares. Esto es un punto que también está invisibilizado, porque las personas privadas de la libertad necesitan esas visitas. Para una persona presa, la visita es todo. Es su contacto con el exterior, es su alegría semanal, es poder encontrarse con su madre, con su hermana, con su hermano, con su pareja, con sus hijos, poder verlos, poder recibir algunos elementos básicos, esos que nosotros tenemos a nuestra disposición todo el tiempo y que en una cárcel se convierten en bienes escasos: yerba, azúcar, algún elemento para cocinar, comida, ropa. Es decir, ese contacto con el exterior, ellos pusieron un límite, lo limitaron. ¿Para qué? Para cuidar a su familia. No para cuidarse ellos, para cuidar a su familia. Este es el discurso propio de las personas privadas de la libertad. Esto lo dijeron las personas privadas de la libertad, primera mano. Por supuesto que luego se evolucionó y todos nos dimos cuenta que en realidad las personas privadas de la libertad están más en riesgo si los visitan desde el exterior que ellos contagiando a otros. Es decir, es más fácil que los contagien a ellos que ellos contagiar a otros, ¿no? Pero esto tenía que ver con información que apareció mucho después. Pero en principio la idea de las personas que están detenidas fue: vamos a cuidar a nuestros familiares para que no se contagien. Porque claro, obviamente, la estigmatización incluso ellos la asumen y piensan que van a contagiar ellos. Bueno, no, en realidad son las principales víctimas de este virus, porque los pueden contagiar desde el exterior. Hay una situación de mucho miedo, mucho temor en las personas privadas de la libertad. Circulan muchas noticias falsas dentro de la prisión. Primero porque se la pasan viendo la información del exterior, televisión, etcétera, y por supuesto no son impermeables, y las personas que están detenidas reciben la misma información, y eso les genera ansiedad, angustia. Piensan que van a salir, que están otorgando a todas las personas privadas de la libertad masivamente arrestos domiciliarios o libertades. Hoy recibí por lo menos 10 mensajes y llamados de personas detenidas o sus familiares diciéndome que por qué no le daban la libertad a su hijo o a su marido, o por qué no le daban la libertad cuando hablaba directamente con la persona privada de la libertad, porque estaban dándole la libertad a todo el mundo. Entonces, si ellos no habían hecho algo tan terrible como los asesinos y los violadores que estaban liberando, ¿por qué estaban detenidos? Esta situación es bastante
tremenda porque, como les dije, genera una situación de ansiedad, una situación de angustia, una expectativa que no se va a cumplir porque no es cierta, como ya dijimos. Hay muchísimo miedo a enfermarse. Una cosa que dicen los detenidos es, somos los últimos a los cuales el sistema de salud nos va a atender. Ellos mismos son conscientes de la situación de vulnerabilidad y además de la situación de odio generalizado que existe muchas veces de algunos sectores sociales. Entonces, ellos mismos saben que si estalla un foco dentro de la cárcel, un foco de contagio, ellos van a ser los primeros que se van a contagiar, el virus se va a expandir de forma muy rápida, pero además son los últimos a los cuales el sistema de salud va a atender. Ellos saben que el sistema de salud es limitado, porque lo ven, lo escuchan, y saben que si falta un respirador no se lo van a dar a ellos, sino que se lo van a dar a otros. Eso es lo que ellos piensan, ¿no? Y quizás es un pensamiento fundado, ¿no? Viendo las manifestaciones que se escucharon últimamente. Hay muchísima falta de información que es suplida, como dije, por todo lo que se está trabajando de distintas organizaciones. Pero bueno, hay muchísimo miedo, hay operaciones internas también que vienen desde algunos elementos reaccionarios. En los primeros momentos de la cuarentena circuló entre los presos, particularmente de Piñero, que había guardiacárceles enfermos y presos enfermos, y esto en algún punto, dicho por los propios detenidos, venía desde el servicio penitenciario. No sé si es cierto o no, pero era la versión que estaba circulando. Hay muchas quejas y denuncias de las personas privadas de la libertad en relación a que no le entregan elementos de limpieza, que no le entregan elementos de higiene, que hay falta de cuidado del personal penitenciario. Es decir, cuestiones a seguir trabajando, controlando y que tenemos que visibilizar para que no pasen desapercibidas. La situación, y ya cerrando para dejar abierta la posibilidad de alguna pregunta, es tenemos que seguir trabajando en este punto. Y tenemos que seguir trabajando a pesar de los prejuicios de algunos sectores sociales y de algunos sectores incluso progresistas que, como dije hace un rato, no se toman la molestia ni siquiera de informarse a través de una página web. Tenemos que luchar contra estos prejuicios, tenemos que trabajar para que de una vez por todas reconozcamos a las personas privadas de libertad justamente como eso, como personas. Y no caigamos en la trampa que nos tiende el poder mediático y la demagogia punitiva, porque en definitiva los que terminan pagando los platos rotos son siempre los mismos. Bueno, hasta acá esta breve charla, un poco quizás desordenada en algún punto. Les pido disculpas, yo nunca había tenido experiencia con esta forma de comunicación, soy más de la presencia, pero bueno, espero que se haya hecho ameno y no demasiado largo. Intenté simplificar y tirar disparadores, no más que eso. Disparadores para discutir, para que cada uno se los pueda llevar también y para poder seguir trabajando. Dejamos abiertas un poco las preguntas. Estoy viendo a Juani Murray y hay una pregunta que él está tirando. Por eso les pido disculpas porque no veo que baja y sube esto. A ver si lo puedo. Ahí está. Juani pregunta que qué medidas concretas para evitar el abuso de la prisión preventiva como primer punto y qué análisis se puede hacer sobre las medidas alternativas en la provincia de Santa Fe. Es un temón, Juani. A mí me parece que
que principalmente las medidas tienen que ver con transformar las prácticas judiciales, por un lado, que es una cuestión muy compleja, porque son cuestiones históricas que incluso con el nuevo sistema penal no se han logrado modificar. El sistema inquisitivo, o mejor dicho, la Inquisición sigue perviviendo en nuestro sistema penal supuestamente acusatorio. Para que se den una idea, la base de nuestro sistema acusatorio es el juicio oral. Y la idea de los reformadores de nuestro sistema oral, nuestro sistema acusatorio, o presuntamente acusatorio, era que la prisión preventiva iba a ser absolutamente excepcional, muy distinta a lo que sucedía en el sistema anterior, y que las causas se iban a dirimir a través de un contradictorio en un juicio oral. Bueno, la mayoría de las causas en el sistema actual se terminan resolviendo por escrito, en un juicio abreviado, porque no es un proceso contradictorio, sino es un papel que se firma, un acuerdo entre partes, y las posibilidades de acceder a un juicio oral son nulas. ¿Por qué? Porque o muy pocas, porque la mayoría de las causas se definen a través del juicio abreviado y las personas transitan el proceso privadas de la libertad. Entonces, como dice Ignacio Anitúa, como sucedía en la Inquisición, la mayoría de los procesos se terminan resolviendo a través de la confesión, que en nuestro sistema estamos hablando de una confesión moderna. ¿Cuál es la confesión moderna? El juicio abreviado. Se obliga al imputado, que está en prisión preventiva, a firmar un juicio abreviado, un papel, donde confiese el hecho, donde dice: sí, yo fui, reconozco que fui, firmo esta pena y termino condenado. Las medidas alternativas a la prisión preventiva, como pregunta Juani, yo evalúo que en general no funcionan de la manera que deberían funcionar. Porque, como yo dije en un momento de la charla, hay muchas más personas privadas de la libertad de las que debería haber, porque en general hay muchísimas personas que no deberían estar privadas de la libertad porque no hay riesgos procesales y sin embargo están detenidas en prisión preventiva. La evaluación que debe hacerse de parte de los jueces es justamente si existe o no riesgo procesal. Y el riesgo procesal muchas veces no existe y sin embargo los jueces terminan ordenando la prisión preventiva. Hay un abuso de la prisión preventiva. Este abuso tiene que ver con causas históricas por un lado, con una coyuntura política también de jueces que de algún modo son caja de resonancia de los pedidos de mano dura que vienen desde la opinión publicada, no de todos los sectores sociales, porque tampoco eso es cierto. No es cierto que la sociedad es punitiva y fascista, sino hay sectores sociales que son punitivistas, hay agentes agencias fundamentales como la agencia comunicacional y la agencia política, que muchas veces interpretan los pedidos de la población como pedidos de mano dura. Entonces los jueces terminan encerrados en esta situación. Hay jueces que tienen la valentía de no dejarse llevar por la coyuntura y otros que no tienen esa capacidad de respuesta y terminan de algún modo haciendo lo que la opinión publicada les pide, ¿no? Lo que la coyuntura o el ambiente político les pide, que es más mano dura. Entonces, en definitiva, hasta que esas prácticas judiciales no se puedan corregir, va a ser muy difícil. A los jueces los terminan sancionando en general por situaciones que tienen que ver con
haber garantizado derechos y no por haber sido restrictivos de esos derechos. Es decir, cuando los jueces restringen derechos, no se los sancionan. Ahora, sí se le hacen pedido de juicio político cuando conceden una libertad, un arresto domiciliario, que la opinión publicada considera que no es correcto. Entonces, en ese punto también me parece que tiene que ver mucho más con una cuestión de coyuntura política y de sociología del poder judicial que con cuestiones legales. Podemos cambiar la ley muchísimo, generar las mejores leyes y sin embargo el sistema inquisitivo va a pervivir, ¿no? La Inquisición va a pervivir. Me estoy quedando sin batería en el dispositivo y en cualquier momento me voy a quedar sin la posibilidad de seguir hablando. Voy a responder alguna pregunta más. Ahí Daniela. Ahí Daniela pregunta si los criterios judiciales para fundamentar los rechazos de los pedidos de libertad se ajustan a los parámetros legales y los estándares de derechos humanos o son meramente arbitrarios. Hay que mirar caso por caso. O sea, yo si voy a la cuestión concreta y a mis experiencias concretas en este punto, he recibido rechazos a situaciones donde el propio servicio penitenciario decía que estamos hablando de personas en riesgo y sin embargo los jueces me lo han rechazado. En ese punto uno podría decir que es arbitrario el rechazo. La ley es un territorio de disputa y de interpretación, con lo cual puede calificarse de arbitrario o de razonable, depende quién esté interpretando. Mi interpretación es que muchos de esos rechazos sí han sido arbitrarios, por eso se ha apelado, se han presentado pedidos de habeas corpus, es decir, hay toda una serie de presentaciones que tienen que ver justamente con considerar que es ilegal